Buenos días. ¿Me confirmáis, por favor, la gente de Zoom que nos escucháis bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, sobre todo a los compañeros que están conectados desde Europa. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Azorín y soy el jefe del proyecto IPKey América Latina. Y hoy estaré facilitando este interesante seminario. Eh, lo comentaba antes con el embajador, es un placer estar aquí en Perú. Es un país con una riqueza cultural asombrosa y un gran ecosistema de innovación. Y también comentábamos un poco la riqueza gastronómica que tiene sobre todo Lima. Antes de comenzar, me gustaría comentar un par de cosas relacionadas con la interpretación. Comentar que van a haber ponencias en español y en inglés. Entonces, la gente que estéis conectados a través de Zoom, tenemos ya cerca de 400 personas. Veréis que hay como una bolita del mundo. Simplemente los que estéis conectados desde Brasil, pincháis para el idioma brasileño y luego si lo queréis escuchar en inglés o en castellano, lo mismo, podéis ponerlo. Para los que estamos aquí en sala, habrá interpretación simultánea. Cuando hay alguna intervención en inglés, se escuchará directamente en toda la sala, no hay que hacer nada. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos ustedes el tiempo por haber venido a este evento, sea presencial o de forma virtual. Y en segundo lugar, me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a Indecopy por su colaboración y sobre todo su generosidad en la organización de este seminario, así como a la Oficina Europea de Patentes por su colaboración también en la organización del evento y, por supuesto, a todos los ponentes que nos van a compartir su experiencia y a todo el equipo técnico que hay detrás de este evento, tanto aquí en Indecopy como en Alicante. Me gustaría brevemente comentar que este seminario está organizado dentro del marco del proyecto IPKey América Latina, que es un proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y este proyecto básicamente lo que busca es crear puentes entre América Latina y Europa, tejiendo una red sólida para fortalecer el sistema de propiedad intelectual. Y sin más dilación, me gustaría en primer lugar dar la palabra al señor Gaspar Fontini, embajador de la Unión Europea en Perú, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes para los que nos escuchan desde Europa. Estimado señor Eber García, gerente general de Indecopy. Estimado señor Carlos Azorín, jefe del proyecto IPKey América Latina. Estimados panelistas, estimadas y estimados invitados. Como he dicho, muy buenos días a todos. Es para mí un gran placer y también un honor estar hoy aquí y darles la bienvenida a este seminario que organiza el proyecto IPKey América Latina y que es sobre la importancia de la propiedad intelectual en los negocios. Los activos intangibles son activos no monetarios, no son materiales, pero influyen en el valor de una empresa u organización porque conceden derechos y o beneficios económicos. Los activos intangibles contribuyen al éxito empresarial y son elementos valiosos porque representan los recursos no físicos que contribuyen a la generación de valor. Entre los activos intangibles más importantes, generadores de valor, se encuentran la propiedad intelectual y la reputación, temas que abordaremos el día de hoy. La propiedad intelectual incluye las patentes, marcas registradas, secretos comerciales y derechos de autor. Estos elementos son valiosos porque brindan protección legal a las innovaciones y creaciones únicas de la empresa, lo que puede generar importantes ingresos y ventajas competitivas.
La valoración, la evaluación de activos intangibles permite a las empresas conocer el valor financiero de sus activos no materiales y, por lo tanto, tomar decisiones informadas sobre cómo administrarlos. Los activos intangibles son, en definitiva, esenciales para el éxito empresarial y, por tanto, deben ser valorados y protegidos. Es por esta razón que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú tiene un capítulo importante sobre la propiedad intelectual. Las disposiciones de este título tienen como objetivo lograr un adecuado y efectivo nivel de protección y de observancia de los derechos de propiedad intelectual para contribuir a la transferencia y difusión de la tecnología. También buscan favorecer el bienestar social y económico, así como el equilibrio necesario entre los derechos de los titulares y el interés público. Para finalizar, y no quiero alargar demasiado estas palabras, quisiera saludar y agradecer al proyecto IPKey América Latina por la organización del seminario de hoy. Esperamos que con el apoyo del proyecto seguiremos llevando a cabo acciones constructivas para compartir las mejores prácticas regulatorias y la divulgación de estándares europeos en los diferentes sectores económicos. Si me lo permiten, también, y con esto sí, que terminan mis palabras, quisiera saludar en particular la participación de Indecopi. Esperamos continuar trabajando juntos con el Estado peruano y con Indecopi para asegurar una implementación adecuada del título sobre propiedad intelectual de nuestro acuerdo comercial y lograr beneficios adicionales para el Perú, para la Unión Europea y para todos los actores. Les deseo a todos y a todas una muy fructífera jornada de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, embajador Gaspar Fontini. Y ahora me gustaría dar la palabra al señor Eber García Rodríguez, gerente general de Indecopi. Buenos días con todos y todas los que nos acompañan en este auditorio y de manera virtual también. Bueno, buenas tardes en Europa. Llevo unas horas de ventaja en el tiempo. En nombre de nuestra presidenta ejecutiva del Indecopi y el mío propio, déjenme darle la más cordial saludo a este seminario tan importante que nos convoca y que lo que me han antecedido ya lo mencionaron. Quiero principalmente agradecer a, al señor Gaspar Fontini, embajador de la Unión Europea en el Perú, al señor Carlos Azorín, jefe del proyecto IPK América Latina, y al señor Alfonso Rivera, coordinador de actividad del proyecto IPK América Latina, que también nos acompaña el día de hoy, por haber elegido lógicamente Indecopi como sede principal para este importante evento, el cual ha sido denominado Seminario sobre la importancia de la propiedad intelectual en los negocios, en lo relacionado principalmente a la evaluación de la propiedad intelectual. La realidad de hoy exige, efectivamente, que los emprendedores, los innovadores, los creadores, realmente no solamente estén preocupados por registrar su marca o su patente. La realidad exige que también estas marcas o patentes se rentabilicen para el desarrollo justamente de las mismas empresas, que es su finalidad, pero también para el desarrollo o contribuir al desarrollo social y económico de cada uno de otros países. Ese activo tan valorado que a veces muchos solamente lo registran y que no saben lo que realmente tiene un valor tan significativo, no les permite ni siquiera producir, comercializar y menos, como les digo, rentabilizar.
De ahí justamente la importancia de este taller, de este seminario, sobre el tema de evaluación, de conocer justamente cuánto valen otros activos, rentabilizarlo y promover el desarrollo que ya les mencioné. Muchos logran solamente llegar al registro. Lamentablemente hay una estadística muy alta todavía. Entonces, esperemos que con este seminario contribuyamos de alguna manera a ese desarrollo o a esa iniciativa de poder dar las ideas y con la experiencia que cada uno tiene los participantes, tanto los que van a participar como expositores, por ustedes mismos, como público, como asistentes, como participantes, este seminario se fortalecerá y lograremos el objetivo de este seminario. Para finalizar, quiero expresar que en el marco también de este proyecto IPK América Latina, con el cual estamos comprometidos y trabajando todos estos años, es nuestro compromiso de continuar promoviendo justamente la propiedad intelectual como herramienta de competitividad en beneficio de la ciudadanía. Estoy seguro que la calidad de panelistas, los expositores, auditorio y por la presencia de cada una de las autoridades que nos acompañan hoy día, estoy seguro que este seminario será un éxito. Por eso les deseo toda la suerte y el provecho que le saquen a toda esta información que se le va a proporcionar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Eber, por las palabras de bienvenida. Y bueno, yo creo que un gran aplauso a los dos. Gracias. Vale. Antes de comenzar con el siguiente panel, comentar dos cosas. Primero, comentarles que tenemos ya más de 400 personas conectadas. Aquí calculo que tendremos cerca de 100, si no me falla el ojo. Y comentar que tenemos 21 países conectados también. O sea, que estamos, y parece que me comentan mis compañeros que está subiendo el número de personas conectadas. Lo segundo, comentar el tema de cómo vamos a tratar las preguntas durante todo el evento. Comentar, la gente que estáis asistiendo de forma presencial, se os ha entregado un papelito a la entrada. Entonces, cuando tengan cualquier pregunta, la escriben de una forma clara y sobre todo a quién va dirigida esa pregunta. Y los compañeros que están en sala la irán recogiendo, iremos filtrando preguntas y intentaremos contestar a la mayor cantidad de preguntas. Para la gente que están conectados desde Zoom, igual, tienen un chat en este caso. Entonces, cualquier pregunta dirigida a una persona mejor, la van escribiendo en el chat. Nuestros compañeros bueno, la irán apuntando y cuando tengamos los breaks lo iremos poniendo. No, un segundo, es que no sé lo que... Sí, sí. Bueno, de nuevo un fuerte aplauso y empezamos ya con el siguiente panel. Vale. Bueno, a continuación vamos a dar paso al primer panel sobre la importancia del sistema de patente para los negocios. Comentar que esta semana la Oficina Europea de Patentes, conocida por sus siglas EPO, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida como EUIPO, presentaban un estudio sobre patentes, marcas y financiación de startups europeas. ¿Por qué comento esto? Porque viene al hilo de la siguiente presentación. Entonces, me gustaría resaltar de este estudio un dato. Y ese dato dice que la probabilidad de financiación en la fase inicial de crecimiento de estas empresas emergentes que solicitaron patentes es 6,4 veces mayor. Este dato pone de manifiesto y cuantifica la importancia del sistema de patentes para los negocios. Y ahora sí, me gustaría invitar en primer lugar a la moderadora Liliana Palomino, subdirectora de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopy. Por favor, Liliana. En segundo lugar, me gustaría pedir a mis compañeros que están gestionando Zoom que por favor invitaran a Maximiliano Santa Cruz, consejero de la Oficina Europea de Patentes. Y en tercer lugar, me gustaría también que conectaran con Eskil
Waits, abogado en el Departamento de Política y Armonización de Derecho de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, EPO. Tenemos a Maximiliano conectado. Buenos días, ¿qué tal? Perfecto. Creo que está muteado. Ahí me dejaron hablar. ¿Qué Perfecto. tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias Buenos por la días. invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que podemos. ¿Me confirmáis, por favor, que tenemos a Eskil también conectado? Bueno, perfecto. Hi, Eskil. Good morning. Can you hear us? Yes, perfectly, Brian. Okay. Thank you very much. Perfecto. Pues Liliana, te voy a acompañar ahí para que no estés sola y empezamos cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Maximiliano. Buenos días, Esqui. Como bien dijo Carlos, en este primer bloque del evento que nos convoca, vamos a hablar sobre la importancia de las patentes en los negocios y en las empresas. Voy a tener el placer de presentar en primer lugar al señor Maximiliano Santa Cruz. El señor Maximiliano Santa Cruz es abogado por la Universidad de Chile y posee un máster en leyes en propiedad intelectual de la Universidad de California en Berkeley. Ha liderado diversas organizaciones a nivel mundial, incluyendo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI de Chile, que fue reconocido como el mejor servicio público del país en 3 oportunidades. Durante su tiempo en Ginebra, Suiza, presidió comités importantes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y fue negociador en acuerdos de libre comercio de Chile. Además, ha participado en disputas internacionales y colaborado con organizaciones como el Banco Mundial y la Unión Europea. Es consultor de Medicine Planning Pool y forma parte del directorio de LENS. Maximiliano nos va a hablar en esta oportunidad sobre el beneficio de las patentes en el ámbito empresarial. Maximiliano, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un honor estar acá y acompañado de Eskil por parte de la Oficina Europea de Patentes. Por favor, díganme si es que voy a compartir pantalla. Se ve perfecta tu presentación. Se ve en modo de, perdón, de pantalla completa o de presentador. Ahora sí, se ve en pantalla completa en modo presentación. En modo de presentación se ve. Sí. Perfecto, perfecto. Voy a tomarme el tiempo. Bueno, mi idea es hablarles un poco sobre los beneficios de las patentes en el ámbito empresarial y comentar un poco cómo el sistema de patentes es un sistema bastante legitimado hoy día en el mundo, pero en nuestra región tiene ciertos problemas y quiero hablar un poco de cuáles son las razones, en mi opinión, de esos problemas. Y, y para terminar hablando sobre efectivamente el valor que tienen las patentes para los negocios, para nuestras empresas. Me gusta siempre comentar una anécdota. Mark Twain, Mark Twain es un novelista estadounidense, probablemente todos lo conocemos más por las novelas de juventud como Huckleberry Finn y Tom Sawyer, pero Mark Twain, que es considerado probablemente de los humoristas más importantes de la historia de Estados Unidos, y Faulkner le llamó el padre de la literatura estadounidense, escribió una novela llamada Un Yankee en la corte del rey Arturo, y que la escribió a fines del siglo XIX y trata sobre un ingeniero, Hank Morgan, que recibe un golpe en la cabeza, trabajaba en una armería, y se desmaya y despierta en el siglo V, en Camelot, en la corte del rey Arturo. Y resulta que Hank, siendo un ingeniero que venía del futuro, eh, pasa a ser el tipo más listo del reino y despierta los celos de Merlín que amenaza con quemarlo.
en la hoguera. Bueno, Hank se recuerda de que va a haber un eclipse ese día y efectivamente dice, si es que me van a quemar, voy a apagar el sol. Bueno, ocurre esa situación y el rey Arturo, por lo tanto, queda tan impresionado que lo nombra el ministro principal del reino. Y cuenta la novela, y cuenta Hank en primera persona que lo primero que hace en su primer día en la administración es crear una oficina de patentes, pues sabía muy bien que un país sin una oficina de patentes y carente de leyes apropiadas en este sentido resulta igual que un cangrejo, que solo puede moverse hacia los lados o hacia atrás. Ahora, Hank lo que estaba proponiéndose era modernizar Camelot y consideraba que el factor de retraso, los factores de retraso más importantes de Camelot eran la iglesia y la monarquía. ¿Ah? Era antimonárquico y anticlerical como buen liberal. Y decide fundar un periódico. Así que un par de páginas más adelante dice, bueno, cuando estás creando un país, lo primero que haces es una oficina de patentes, después un sistema educacional y después out you go with your paper, dice. Así que con esto quiero graficar un poco la importancia que tiene para ciertos países el sistema de propiedad intelectual. Ahora, el sistema de patentes es un sistema tremendamente legitimado. ¿Ah? Lo vemos en nuestro continente, en el sentido que nuestros países, los países latinoamericanos, forman parte de la OMC y con ello del APIC, forman parte, prácticamente todos formamos parte del Convenio de París, formamos la mayoría parte del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Hemos recibido, en mi opinión, buenas noticias desde Uruguay, donde avanza la aprobación del PCT en el Congreso. Y otros tratados, los tratados de clasificación, la clasificación internacional no somos parte, pero todos la usamos. La gran mayoría somos parte del Tratado de Budapest, no así del PLT, donde solamente Brasil es parte. Segundo, en el sentido de que es un sistema tremendamente legitimado, aquí vemos las últimas cifras en propiedad intelectual publicadas por la OMPI y vemos que al año se están pidiendo casi 3,5 millones de solicitudes de patentes. Lo impresionante es que año a año aumentan las solicitudes en más de un 3%. Esto no solamente lo que ocurrió desde el 2020 al 2021, son las últimas cifras porque en patentes siempre hay un desfase entre las solicitudes y la publicación. Pero es muy impresionante el número de solicitudes de patentes, cómo siguen aumentando. Ahora, China es un factor importante en esto, concentra el 46% de las solicitudes de patentes, y lo mismo ocurre en marcas, modelos, etc. Así que es un sistema muy usado y que va en aumento. Ahora, en Latinoamérica, sin embargo, tenemos un problema. Tenemos poco más del 8% de la población mundial. Tenemos el 6,3% del PIB mundial y en términos de solicitudes de marcas, casi el 6% de las solicitudes, es decir, se condice las solicitudes de marcas con nuestra población, con nuestro PIB. Si es que uno se va unos 7 años atrás, cuando el aumento de China era bastante menor, las cifras coincidían en un 7% de población, PIB y solicitudes de marcas. ¿Ah? El factor China, decía yo, distorsiona todo y ha hecho bajar la participación de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, África y Oceanía sustancialmente en todos los derechos de propiedad intelectual. Pero nuestras solicitudes de marcas se condicen con nuestro PIB y nuestra población. No así en materia de patentes. En materia de patentes, el panorama es bastante triste, diría yo. Estamos pidiendo 90.000 solicitudes de patentes en nuestros países, es decir, nuestros nacionales. Están pidiendo en sus países menos de 100.000 solicitudes de patentes al año, lo que significa o representa un 2,5% de las solicitudes mundiales. Es tremendamente bajo y naturalmente, a diferencia de marcas, no se condice con nuestra población y con nuestro PIB. Ahí ustedes pueden ver las solicitudes de patentes de las 6 economías más grandes de nuestra región, los últimos
6 años y son bastante bajas. Más aún, en varios de estos países, las solicitudes han bajado los números de solicitudes desde el 2015 al 2021, ¿ah? Buena, lo que no es una buena señal. Lo que ocurre también en nuestro continente es que existen distintos grados de desarrollo. En Latinoamérica tenemos países de ingreso bajo, tenemos países de ingreso medio, países de ingreso medio alto y países de ingreso alto. Pero el nivel es muy bajo. Aquí ustedes tienen los gráficos de estas 6 economías. Tenemos a Brasil. Perdón, estas cifras no son en términos brutos. ¿Ah? Estas cifras son ajustadas a número de solicitudes por millón de habitantes. ¿Ah? Brasil encabeza la lista, seguido por Chile y luego por Argentina, Colombia, México y finalmente Perú. ¿Ah? De estas 6 economías, entre Brasil y Chile concentran poco más de la mitad de las solicitudes de patentes. El panorama es similar en prácticamente todos los países de Latinoamérica. No solo pedimos pocas solicitudes de patentes en nuestros países, sino que la internacionalización de nuestras solicitudes es bastante baja. ¿Ah? Perdón. Son muy pocos los países de nuestra región. Yo creo que no deben ser más de 2 o 3 que piden más solicitudes de patentes en el extranjero que en sus países. Y uno debería pensar que si somos países chicos, no todos lo somos, el mercado internacional debería ser a donde estemos apuntando. Es el caso de Chile. Afortunadamente, los chilenos piden más solicitudes en el extranjero de lo que piden a nivel doméstico. Pero si estamos hablando de que nuestros países o las economías más grandes piden 9 solicitudes, algunos 20 solicitudes por millón de habitantes, eh, para no irnos tan lejos, estoy viendo en Portugal, donde se piden 97 solicitudes, por ejemplo, por millón de habitantes, y en España 69 solicitudes por millón de habitantes, lo que es bastante más auspicioso. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? En mi opinión, seguimos teniendo una mirada, o sea, la mirada actual de las empresas nacionales o latinoamericanas es que la propiedad intelectual o los intangibles sigue teniendo un valor bastante menor que los activos tangibles. Es decir, nuestras empresas siguen pensando en cemento y ladrillos, como diría un estadounidense, en bricks and mortar, y no piensan el valor que tienen los intangibles que generan. Creo que son 3 los factores que uno puede ver en las empresas latinoamericanas. En primer lugar, las empresas latinoamericanas creo que siguen radicando los temas de propiedad intelectual en las áreas legales de la empresa, únicamente las áreas legales de la empresa, o a lo más en las áreas de innovación, cuando existen esas áreas de innovación en las empresas. Son muy pocas, me atrevería a decir, en nuestra región las empresas que cuentan con áreas de investigación, desarrollo e innovación. Cuando las hay, bueno, los temas de propiedad intelectual van a esas áreas, pero principalmente la llevan las áreas legales, siendo que la propiedad intelectual debería ser un área que le compete a todas las divisiones de una empresa y le compete desde la gerencia y los directorios hasta, por ejemplo, los operarios de la empresa, que muchas veces son quienes están haciendo esos desarrollos y que están, por lo tanto, mejorando la vida de la empresa. Y aquí me refiero a todas las divisiones de una empresa en el sentido que las áreas de marketing deberían tener un ojo muy bien puesto en los aspectos de propiedad intelectual, en patentes, en marcas, etcétera. Las áreas legales no solamente para efectos de registro, sino también para ver, por ejemplo, o tener muy claro si es que la propiedad intelectual que se está generando en la empresa se está radicando o no en la empresa, o se está radicando en los empleados o en los prestadores de servicio cuando se tercerizan esas labores. Las áreas de finanzas también deberían tener un ojo muy puesto en la propiedad intelectual para efectos de
llevar muy bien los costos asociados a las solicitudes, también renovaciones o tasas de mantenimiento, y las gerencias y directorios deberían también tener un ojo muy puesto en temas de propiedad intelectual. En países desarrollados, por ejemplo, a las empresas se les obliga a reportar los riesgos anuales de la empresa y gran parte de los riesgos que reportan las empresas son precisamente propiedad intelectual, no solamente los riesgos de infringir propiedad intelectual ajena, sino también los riesgos de no capturar lo que están generando. Así que el primer factor es que estas cosas no deberían estar radicadas únicamente en las áreas legales y de innovación. Segundo, que las empresas nuestras no tienen un enfoque de portafolio de propiedad intelectual y principalmente cuando piensan en propiedad intelectual están pensando, como ya vimos, en marcas, están pensando en nombres de dominio, no así en distintos tipos de propiedad intelectual, incluidas las patentes. Y mi tesis es que las empresas latinoamericanas generan mucho más desarrollos, mucho más innovación de la que se refleja, por ejemplo, en Indecopi, en los INPIs, en INAPI, en Chile. Y por lo tanto, esas cifras no se condicen con lo que están haciendo nuestras empresas. Pero principalmente piensan en marcas, piensan en dominio, siendo que las empresas, incluso aquellas empresas que no son de base científica tecnológica, manejan propiedad intelectual, por cierto, marcas y dominios, pero también, por ejemplo, secretos comerciales que tienen que ver no solamente con información técnica, tecnológica, como prototipados, métodos, procesos, sino también con información comercial que tiene un valor por el hecho de ser secreta. Así que no deberían estar pensando solamente en marcas, sino también tener un enfoque de portafolio donde piensen naturalmente en patentes. Y finalmente, como yo veo el problema, es que cuando las empresas de nuestra región piensan en propiedad intelectual, simplemente piensan en el registro de una marca, en el registro de una patente, y por lo tanto tienen un enfoque simplemente registral de la propiedad intelectual y no un enfoque transaccional de la propiedad intelectual, como decía Ever o Carlos o el embajador. Y sabemos hoy día que la propiedad intelectual puede acompañarte desde la concepción de una idea hasta la correcta gestión de la propiedad intelectual y eventualmente la comercialización. Es decir, si una empresa chilena, por ejemplo, que son a veces los primeros, hoy día los segundos productores de salmón del mundo, y esas empresas están desarrollando antibióticos y vacunas, que en el futuro empiecen a comercializar también esos intangibles y no solamente vender buen salmón compitiendo con Noruega o Escocia. En cuanto al valor que tienen la propiedad intelectual y específicamente las patentes para las empresas, creo que es importante hacerle entender a las empresas que el valor de la propiedad intelectual es absolutamente fenomenal, es absolutamente clave y que no tiene solamente esta dimensión de protección, sino que los desarrollos primero deben identificarse, deben capturarse, deben gestionarse y finalmente deben comercializarse. ¿No? La propiedad intelectual, y esto ocurre en muchas de nuestras empresas, yo creo que el problema del bajo patentamiento en nuestra región es, uno, por prejuicio respecto del sistema. Segundo, se piensa que el sistema es un sistema que es un sistema lento, engorroso y caro. Yo creo que esas cosas se han ido desmitificando en la medida que las oficinas nacionales nuestras han reducido los tiempos de tramitación. Creo que han bajado sustancialmente los costos, han adherido a sistemas de registro internacional como el PCT que facilitan y simplifican y abaratan sustancialmente una solicitud de patente por no más de $2.000 se puede bloquear un desarrollo en 157 países durante 30 meses. Y tercero, y principalmente, es simplemente por desconocimiento del sistema y desconocimiento de cuáles son los beneficios de el sistema de patentes para ellas. Pero sabemos, por ejemplo, que el sistema sirve para mantener control sobre las creaciones, o sea, las patentes sirven para generar, pero también para preservar ventajas competitivas respecto a la competencia, sirven para crear identidad y diferenciación de productos y servicios, la forma en que nos comportamos los consumidores buscando diferenciación, y esa diferenciación las empresas la logran a través de su imagen, mediante marcas, diseños, dominios, pero también en la mejor forma de hacer las cosas, en una forma más eficiente, y esos son patentes, diseños nuevamente, modelos o secretos comerciales.
la propiedad intelectual también y las patentes en particular sirven para obtener inteligencia competitiva, y me voy a detener brevemente en eso en estos 3 minutos que me quedan. Sirven para desplegarse en el mercado tranquilamente, sin temor a infringir tecnologías y propiedad intelectual ajena, en el sentido de asegurar la libertad para operar. Si una empresa, principalmente empresas grandes en nuestros países, hacen desarrollos que tienen mucho valor, deberían preocuparse que antes de salir al mercado tienen que hacer análisis de libertad para operar y asegurarse de que no van a incurrir en responsabilidad. En mi país, por ejemplo, hace unos 3 meses salió una ley sobre la responsabilidad penal de las empresas, donde se le asigna responsabilidad penal a las empresas, a los altos ejecutivos de las empresas, entre otras cosas por infracciones a la propiedad intelectual. Es decir, la persona jurídica ya no responde solamente civilmente, sino penalmente, y estas cosas pasan a tener mucha importancia para una empresa. También sirve para, como decíamos, para obtener ganancias mediante licenciamiento, venta, franquicia y otros tipos de comercialización. Era el ejemplo que daba yo, por ejemplo, de una empresa salmonera que vende buen salmón. La idea es que los desarrollos que generen los intangibles pueda gestionarlos correctamente y comercializarlos. Sirve para aumentar también el valor de la empresa en el sentido de obtener financiamiento y capital de riesgo. Y esto es algo muy importante, por lo menos en mi país, las empresas lo están entendiendo muy bien, los emprendedores, las startups, de que les es mucho más rentable plantearse frente a un inversionista con un buen portafolio de propiedad intelectual, al menos una solicitud de patente, sus marcas al menos también, y que les va a ir mucho mejor ofreciendo eso que simplemente ofreciendo una buena idea. En fin, sirve también para organizar y sistematizar las colaboraciones con otras empresas, otras universidades, etc. En definitiva, para la empresa el valor de una patente o de las patentes y propiedad intelectual en general es simplemente un tema de eliminar o más bien disminuir los riesgos. Y como decía yo, los riesgos son múltiples, son los riesgos no solamente de infringir, sino principalmente, y esto lo deberían de entender las empresas, el de no estar capturando el valor que están generando y dejándolo simplemente a libre disposición de otros. Y para terminar, en este minuto que me queda, quiero que las empresas tienen que entender la maravilla del sistema de patentes, y pocas personas, pocos abogados que no trabajan en propiedad intelectual, perdón, que trabajan en distintas áreas distintas a la propiedad intelectual, no saben que nuestro sistema de patentes a nivel mundial está tremendamente armonizado, que la forma en que se presenta una patente es igual en Santiago, en Lima, en Quito, en Bogotá, etcétera, lo que plantea posibilidades fenomenales para las empresas, para las personas, para las startups. La forma en que nosotros estandarizamos y organizamos las patentes mediante títulos, resúmenes, reivindicaciones y una descripción técnica presenta enormes posibilidades para, por ejemplo, evitar duplicar esfuerzos en investigación y desarrollo e inmediatamente encontrar soluciones a problemas específicos de la empresa y desviar los equipos de investigación hacia áreas inexploradas, por ejemplo, inexplotadas. Sirve para evitar infringir las patentes de otros inventores, sirve para hacer inteligencia competitiva y hacer seguimiento, por ejemplo, de lo que está haciendo mi competencia. En fin, yo trabajo mucho en eso, las empresas lo están entendiendo muy bien. Por ejemplo, que si trabajo con empresas del rubro de química y que están haciendo buenas resinas, por ejemplo, en materia de plywood, etcétera, podemos inmediatamente encontrar soluciones fantásticas para cosas que están haciendo sus competidores, y que además, por lo demás, en nuestros países son de libre uso. Si estamos hablando de 3,4 millones de solicitudes de patentes al año, son bastante menos familias, eso sí. Muy pocas de ellas llegan a nuestra región, y por lo tanto a los 12, 18 meses esas tecnologías son fácilmente de dominio público. Así que con eso termino. Creo que los factores finalmente de uso del uso de propiedad intelectual en una empresa son múltiples. Hay algunas empresas que son mucho más dependientes de propiedad intelectual que otras, las de base científico-tecnológica, por ejemplo, la industria farma, pero no solamente ellas. Todas las empresas de alguna u otra forma usan propiedad intelectual. En fin, los factores son distintos, y les agradezco mucho por su atención. Creo que me pasé un minuto de mi tiempo. Eh,
Muchas gracias, Maximiliano, por tu exposición. Rescatar aquí la importancia que puede representar la propiedad intelectual en el ámbito empresarial. Max nos habla, por ejemplo, de que es importante que todas las áreas de la empresa estén encaminadas, relacionadas, trabajando para la propiedad intelectual, no solamente el área legal o el área de innovación, sino todas hacia la misma dirección y con un compromiso de la alta dirección también en la propiedad intelectual. Un segundo aspecto que deben tener en cuenta las empresas también es el enfoque de portafolio. Debemos, al desarrollar un producto, tener un proyecto para lanzar un producto, darnos cuenta que puede haber más de un elemento de propiedad intelectual involucrado y obtener el mayor provecho que nos pueda dar la propiedad intelectual para este producto. Finalmente, al inicio nos hablaba de la baja internalización de las patentes que tenemos en la región. Nos mostraba cantidades del número de solicitudes de patentes en nuestros países. Y es importante este tema y para ello yo quiero presentarles al segundo expositor. El segundo expositor, el señor Eskil Vage, nos va a hablar sobre la introducción al sistema de patente unitaria, modalidad también de protección que nos va a permitir internacionalizar nuestras solicitudes de patente a través de la presentación de una única solicitud y haciendo tal vez más sencillo y menos costoso la protección en el extranjero. El señor Vage es licenciado en Derecho de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, doctorado de la Universidad de Estrasburgo en Francia, abogado en el Instituto de Patentes Europea, Dirección de Asuntos Legales Europeos, en Múnich a partir de 1998. Además, es un experto cedido a la Comisión Europea en Bruselas entre los años 2008 y 2011. Sus principales áreas de actividad son contribuciones a los proyectos de la patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes. Es encargado del marco de consulta de usuarios de la Oficina Europea de Patentes. Señor Vage, por favor. Many thanks, Liliana, for this introduction. I will speak English, if you allow, since my Spanish is not up to date, if I may say. Thank you for inviting me to address you today on the unitary patent, which is really, I must say, the new event here in the European Union in the patent field in the last months. I have a few slides that I will present to you briefly. You will receive the presentation after the conference, and please feel free to use the slides and to spread the information around you, because the new unitary patent is not only for European companies, it is for users all over the world, all innovative businesses, SMEs, universities, inventors can make use of the new unitary patent and should know about it. Now, entonces, let me find the presentation. I hope it's arriving, both online and in Lima. Hopefully everybody can see it now. You have here on the cover page, this is the headquarters of the European Patent Office, the EPO. We are a large organization with more than 3,000 technically qualified examiners who carry out search, examination of patent applications. Currently, the EPO grants around 80,000 European patents each year, and we have close to 200,000 European patent applications every year. The EPO is, I would say now, becoming an old European organization. It was created 50 years ago in the 70s. It has been a huge success.
We will have soon now 40 European states participating in the cooperation in the patent field in the EPO. So a success story, but however, some problems with the old European patent. And that's why we will speak today about the new unitary patent. Two problems with the old European patent. First of all, translation costs can be very high in Europe due to the different languages. This is a difficulty for the patent proprietor. He or she has obtained a European. Eskil, discúlpame, perdón que te interrumpa. Tu presentación no están corriendo las diapositivas. Nos hemos quedado con la imagen de la Oficina Europea de Patentes. Yes. I will continue in a second. So I wanted to say first that there are two problems. Gracias. The old European patent, translation costs, first of all, and secondly, enforcement. And that is why we need the new unitary patent. So let's look now at the unitary patent system. Here we start. We have two elements in the new system. First, the new unitary patent, and secondly, the patent court, a European supranational unified patent court dealing with litigation concerning patents, so infringement and validity. And this is really the new system of created by the European Union, creating the new unitary patent system. And it started this year on the 1st of June, where the EPO started to register the first unitary patents. And the same day, the Unified Patent Court opened its doors and received the first cases. If we start with the unitary patent, how to obtain a unitary patent. Here, the important information is that the unitary patent is based on a European patent granted by the EPO. So the procedure before grant, so the novelty search, the substantive examination of the European patent application is done by the EPO as in the past. What is new with the unitary patent is here on the right side of the slide in red. After grant of the European patent, the patent proprietor may request to receive a unitary patent. And this unitary patent will be registered in one single step at the EPO. It will cover 17 EU member states in one single. De miembros de la Unión Europea, y eso es lo que estamos haciendo. Se trata de una protección uniforme y también entonces nos estamos deshaciendo de diferentes pasos paralelos muy costosos, procedimientos, trámites muy costosos. Ya no los tenemos, pero sí estamos viendo la cuestión de traducciones, por ejemplo, y tenemos una gran ventaja en todo esto, en estas patentes unitarias, porque ya no necesitamos en este caso procedimientos administrativos, tenemos un sistema único, ya no tenemos que pagar tantas cuotas y cuando alguien requiere esta patente unitaria, recibe esta patente que cubre ya 17 miembros de la Unión Europea. Y de esta manera ustedes pueden ver entonces el alcance territorial. Los Estados miembros de la Unión Europea que cubre este sistema de patente unitaria. Vemos Francia, Italia, Alemania, países muy importantes que están participando en este sistema. Desafortunadamente, vemos también España, Polonia,
que todavía no están participando en este sistema. Y el Reino Unido no participa todavía. Ustedes saben que el Reino Unido ya no es Estado miembro de la Unión Europea, como todos ya estamos informados. Bien, aquí este sistema de patente unitaria empezó con 17 estados. Personalmente, me siento totalmente convencido de que otros estados miembros formarán parte de todo esto en el futuro cercano, porque a fin de cuentas creo que tendremos esta patente unitaria que cubrirá todos los estados miembros de la Unión Europea. Usualmente me gusta también mencionar que el sistema antiguo de patentes en Europa, pues en aquel tiempo eran 7 estados participantes. Estoy hablando del sistema antiguo, como ya dije, pero hoy obviamente ya tenemos 17 estados miembros de la Unión Europea. Lo importante que quisiera que ustedes sepan, y ya Maximiliano lo mencionó, eso tiene que ver con la información disponible sobre patentes. El registro que se da en la oficina de patentes y obviamente tenemos también registros para las patentes solo en Europa y también registro para las patentes unitarias. Aquí ustedes encontrarán toda la información en este registro de la protección de patentes unitarias. Tenemos este registro UPP, así le conocemos por sus siglas en inglés, que es Protección de Patentes Unitarias. Y esta es una parte integral del registro de patentes europeo, pero se diseña por separado. Simplificación y costo-eficiencia del sistema. Aquí tienen un panorama general de las grandes ventajas de esta nueva patente unitaria. Aquí tenemos entonces las grandes ventajas, porque todo se hace a través de una sola ventana. Y tenemos en el lado izquierdo lo que se daba en el pasado: requerimientos de traducción, cuotas de validación nacionales, procedimientos, trámites, las monedas que se tenían que tomar en cuenta. Sin embargo, con el nuevo sistema de patentes unitarias, tenemos realmente un sistema mucho más sencillo, puesto que solo tenemos un régimen simplificado de traducción. No hay que pagar cuota alguna para obtener la patente unitaria. Solo se trata de un procedimiento, solo se trata de un trámite y también tenemos un conjunto de cuotas renovadas. Solo manejamos el euro, una moneda y nada más que una moneda, y solo se trata de un registro también. Esto es el sistema sencillo que lo maneja la EPO. Se trata de un sistema jurídico de patentes a nivel europeo y esto simplifica las cosas, por supuesto. Quisiera ahora saltarme un par de diapositivas, si me lo permiten, señoras y señores, y les puedo asegurar que ustedes recibirán todas estas diapositivas para que las puedan analizar con mayor cautela y atención. Bien, examen aquí unitario, la guía. Estamos saltándonos algunas diapositivas, como pueden ustedes ver. ¿Y qué significa esto para las empresas pequeñas, medianas y en algún sentido también para las microempresas, las pymes, las llamadas pymes? ¿Qué significa esto? Es realmente una iniciativa que les ayuda a fortalecer sus prácticas. Estamos hablando de negocios, de universidades que ya se están beneficiando a través de los diseños de este nuevo sistema patentes unitario. Y aquí tenemos, ustedes pueden ver el cambio en el crecimiento de pymes con el sistema antiguo y el sistema actualizado. Ustedes pueden ver
las diferencias y también las diferentes ubicaciones de socios preferidos para la comercialización de patentes que están en la parte inferior de la diapositiva. Estamos hablando del valor económico para atraer a inversionistas de capital de riesgo, por ejemplo. Esto es muy importante porque constituye una fuerte señal de valor económico para atraer a múltiples capitalistas. Estamos hablando de los Estados miembros, pero también estamos hablando de esta patente unitaria que cubre, como ya les dije, 17 miembros de la Unión Europea. Y como ya también les dije, estaremos muy pronto teniendo la participación de otros, quiero decir, Estados miembros. Déjenme concluir, por favor, aquí con unos datos sobre un inicio prometedor realmente, un inicio muy prometedor. Los primeros 4,5 meses. Ya tenemos entonces 12,020 solicitudes que hemos recibido para tener este sistema. Estamos hablando de un promedio de 100 solicitudes al día, 11,444 patentes unitarias que ya se han registrado. Ustedes pueden ver aquí, tenemos este tablero de patentes unitarias, la evolución de las solicitudes que estamos recibiendo. Ustedes pueden ver aquí la evolución que tenemos desde enero 2023 hasta estos días. Ya estamos hablando de octubre 2023. Y ven ustedes al lado derecho el origen de propietarios, es decir, las primeras solicitudes recibidas. Por eso estamos usando este dashboard, este tipo de tablero para darles una idea. Creo que ya me pasé del tiempo, tengo que concluir, pero por favor, tienen ustedes que estar muy enterados de esta nueva opción. Estamos hablando de la protección de patentes y esto es una protección mucho más amplia en la Unión Europea, pero también tiene que ver con explorar las oportunidades y beneficios. Es muy importante que ustedes tomen decisiones muy bien informadas para su cartera, su portafolio existente para poder crear, adaptar todo esto de manera muy consecuente a su estrategia de protección intelectual. Aquí tenemos entonces las diferentes posibilidades que les estamos ofreciendo. Espero que estén ustedes muy enterados. Les agradezco profundamente por su atención. Gracias, señoras y señores. Ahí tienen la dirección de correo electrónico de mi departamento en la EPO. Por favor, escríbanos si tienen alguna pregunta. Solo les quería dar información muy general, pero nosotros siempre estamos dando respuesta a aquellos que están indagando sobre el trabajo que hacemos. Quisiera concluir, señoras y señores, y con gusto esperamos la sesión de preguntas y respuestas. Muy gentiles, gracias. Gracias. Muchas gracias, Esquil. Hemos podido nosotros apreciar esta vía para poder internacionalizar nuestras solicitudes de patentes como una opción que debemos tener en cuenta, muy enlazada con la primera ponencia respecto a la falta de internacionalización de nuestras solicitudes de patentes en la región. No perdamos de vista esta opción con posibilidades de simplificación del procedimiento y costos con una sola solicitud, una mesa de partes única. Yo le agradezco a ambos ponentes y ahora quisiera realizar una pregunta del público, primero para Maximiliano, y es, en vista de los bajos números que existen en la región, ¿qué se podría hacer para aumentar el patentamiento en Latinoamérica? Perfecto, muchas gracias Liliana y felicitaciones a Esquil, muy buena la presentación. La patente unitaria realmente es algo que nos facilita aún más la protección de nuestras patentes en el extranjero. A ver, yo creo que ese es el principal desafío nuestro, es aumentar las solicitudes de patentes en Latinoamérica. De lo contrario, hablar de comercialización, transferencia tecnológica es un poco fútil. Para hacer buena transferencia tecnológica, comercialización de intangibles, tienes que tener algo propietario. Y por lo tanto, con esta baja tasa de solicitudes y de internacionalización, las cosas van a ser muy difíciles.
Ahora, yo creo que la región tiene una oportunidad importante en el sentido que gran parte de los fondos o de los recursos que van a investigación, desarrollo e innovación en nuestra región vienen del sector público, a diferencia de los países desarrollados, donde los fondos del sector público son un 30% contra un 70% del sector privado. En nuestra región es lo inverso. Y por lo tanto, siendo, siendo, siendo el sector público quien entrega más recursos para I más D más I, creo que el sector público debería o podría condicionar esos recursos a que los desarrollos que se generen lleguen al sistema de patentes. Esto no es algo nuevo. Estados Unidos lo hizo a partir de 1980, donde quien recibe $1 de fondos públicos tiene primero que declarar si es que se va a apropiar de ello. De lo contrario, si se va a apropiar de ello mediante el sistema de patentes. De lo contrario, el gobierno o el Estado se reserva el derecho de hacerlo el mismo. Es decir, la lógica es que ningún activo, perdón, más bien ninguna idea quede rondando, sino que todo tiene que transformarse en activos. Y por lo tanto, seguir sistemas como ese o pensarlos, de empezar a discutirlos, creo que sería muy bueno para la región. De lo contrario, los pocos fondos que entregamos para I más D más I se están quedando en un cajón, en un paper, y a quienes pagamos por esa investigación no nos llegan nuevos procesos, métodos, productos, etc. Y por lo tanto, quienes reciben esos fondos tienen que entender de que tienen que ponerse las pilas y asumir cierta responsabilidad y no solo adquirir derechos. Muchas gracias, Max. Importante la iniciativa que nos menciona Maximiliano desde el Estado para promover la presentación de solicitudes de patentes, en nuestro caso, por ejemplo, a través de los fondos concursables. Aquí tenemos nosotros Prociencia y Concitec, que ya en algunos proyectos para financiamiento de investigaciones también les piden el tema de propiedad intelectual, la presentación de solicitudes de patente al final del proyecto. Muchas gracias, Max. Y para terminar, quería hacerle una pregunta del público a nuestros expositores. ¿Debería revisarse la duración de las patentes en ciertos sectores? ¿Consideran ustedes que esto es una opción viable y por qué? Por favor, Eskil. Thank you. Sí, gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Permítanme quizá contestar al respecto de la duración. Sí, espero primero poder subrayar la importancia de esta duración en relación con invenciones técnicas, por ejemplo. Esto es algo que nos interesa muchísimo, es decir, la cuestión técnica, y también tenemos otros derechos de propiedad intelectual, diseño, márgenes de ganancias, por ejemplo, que también todo esto se puede usar, quiero decir, para complementar el proceso patentario. Ahora bien, lo que ciertamente continuaremos haciendo, y esto es algo que realmente tengo yo que decirles que tiene que ver con el derecho internacional, patentes de todas las áreas tecnológicas, es decir, tenemos que hablar de todos estos aspectos, tenemos que hablar de invenciones implementadas por la computadora, también cuestiones farmacéuticas, tenemos que ver lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este sentido, dentro de las patentes y las solicitudes de patentes dentro de mi organización de la EPO, y también las cuestiones industriales tenemos que satisfacer. Ese es el tipo de solicitudes que estamos recibiendo para patentes, y esto tiene también que ser independiente del sector del área tecnológica que está haciendo la solicitud. Aquí nosotros mantendremos, y esto lo tengo que decir, que todas las oficinas de patentes tienen que mantener esta práctica tan amplia, tan transversal, y esto significa satisfacción también para los diferentes sectores, como el sector de las invenciones. Muchísimas gracias por esta pregunta. Por favor, si alguien tiene algún seguimiento de estas preguntas, con gusto, aquí estoy para eso. Gracias. Muchas gracias, Eskil.
Max, por favor. Opino igual que Eskil. Claro, Me parece que tienes el micro desactivado. perdón. Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. Opino igual que Eskil. Esto pareciera ser una buena idea, discriminar entre áreas de la técnica. Desde 1994 sabemos que el APIC, o sea, TRIPS, prohíbe la discriminación entre áreas de la técnica, sea porque un proceso sea fabricado en un lugar u otro, sea por campos de tecnología, el lugar de la inversión, etcétera. Y por lo tanto, eso hoy día es muy difícil de hacer. Por lo demás, creo que el plazo de 20 años desde la solicitud no es un plazo excesivo. Creo que más bien ese problema sí lo tenemos en derecho de autor, donde los plazos quizás son muy largos y eso habría que repensarlo. Es muy difícil, eso sí, llegar hoy día a acuerdo a nivel multilateral, en materia de sustantivos principalmente. Pero no creo que sea una buena idea, por lo demás sería muy difícil llegar a un acuerdo como ese. Muchas gracias, Maximiliano. Quería agradecerles a nuestros dos ponentes por sus excelentes presentaciones, por los temas que ya nos han puesto en la mesa sobre la protección y la importancia para las empresas de las patentes y el sistema de protección, como puede ser una patente unitaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Maximiliano, por haber compartido la historia de Camelot, que me ha parecido muy interesante. Y gracias a Eskil y a los compañeros de EPO, sobre todo, por haber compartido esos maravillosos números de más de 12.000 aplicaciones en 4 meses y medio para la patente unitaria. Así que un fuerte aplauso a los tres. Gracias. Vale. Bueno, me quedo aquí, no pasa nada. Bueno, comentar que las presentaciones se van a poner en la página web una vez que tengamos la autorización por parte de nuestros participantes, y mis compañeros pondrán en el chat de Zoom el link a la página web para que lo tengan. A continuación, bueno, me gustaría dar la bienvenida a Vicente Zafrilla, quien ha venido desde España para compartir con nosotros una interesante presentación sobre la valoración de intangibles, donde veremos fundamentos, tendencias y realidades. Vicente Zafrilla es investigador y formador con experiencia en propiedad intelectual desde el punto de vista de la... Perdón, que te pasa de... Desde el punto de vista de la práctica jurídica y académica. Es coordinador científico para proyectos de propiedad intelectual e innovación en la Universidad de Alicante y además de intelectual y nuevas tecnologías por la Universidad de Alicante, investigador doctoral en el Instituto Max Planck de Innovación y Competencia, y dentro de sus áreas de especialización se encuentra la valoración de propiedad intelectual y además es miembro de la Community of Practice en IP Valuation de la Comisión Europea. Y ahora sí, Vicente, por favor. Ahora se me escucha, perfecto. Muy bien, ¿podemos pasar ya a la primera diapositiva? Sí, bueno, lo bueno que... ¿Esta es la segunda o es la primera? Bueno, esta es la segunda presentación. ¿Pueden poner, por favor, la primera? Gracias. Vale, bueno, lo bueno que tiene empezar a presentar ahora es que ya me puedo saltar la parte de por qué es importante y la importancia de la valoración de propiedad intelectual y nos podemos poner en las cosas nucleares. Es muy importante empezar por lo básico. Cuando estamos hablando de valoración de propiedad intelectual, valoración de activos intangibles, de lo que se está hablando es de definir un precio hipotético de un bien o servicio, es decir, de saber cuánto vale. Es hipotético en la mayoría de los casos porque el precio normalmente cuando se hace un ejercicio de valoración no se hace en el momento de la transacción, sino que se suele hacer de manera previa, con lo cual tenemos que acudir a unos determinados proxies, a unos determinados criterios y a unas determinadas metodologías para encontrar un valor que sea adecuado a las dos partes o a las varias partes que están implicadas dentro de la operación. Entonces,
cuando hablamos de definir un precio y hablamos de formación de precios, lo que hablamos es de cuál es el valor en el que ambas partes están dispuestas a hacer un intercambio de un bien o un servicio por una cantidad monetaria o por otro bien o servicio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de mercados de competencia cuando se está hablando de valoración? Bueno, pues se produce un punto de encuentro entre demanda y oferta, existen normalmente numerosos oferentes, numerosos demandantes, información perfecta o casi perfecta en cuanto a las virtudes y cualidades del producto y en cuanto a su valor económico, y se produce una racionalidad agregada de los agentes. Si ponemos el ejemplo de, por ejemplo, un teléfono móvil, si yo quisiera vender este teléfono móvil a alguno de los presentes y pusiese un precio, pongamos, no sé, 5.000 pesos, o sea, 5.000 soles, habrá mucha gente que esté dispuesta a comprar. Pero a lo mejor ese precio a mí me parece bajo. Entonces podríamos acordar un precio un poco más alto porque hay gente que está dispuesta a comprar este teléfono a un valor más elevado, ¿de acuerdo? Y cuando se produce un punto común entre el oferente, que soy yo, y el demandante o los demandantes, que sois vosotros, bueno, pues ahí llegamos a un precio. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de mercados, pues cualquiera puede acudir a una página web y ver cómo está el mercado de los teléfonos móviles de segunda mano y ver cuáles son las características que tiene este teléfono, qué cámara lleva, si tiene 5G o no tiene 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todos, yo y todos los oferentes de teléfonos móviles usados y todos los demandantes tendríamos una información perfecta o casi perfecta de cuánto vale este teléfono, y además todos nos comportaríamos de una forma más o menos racional. Es decir, en mi caso intentando maximizar el beneficio y en vuestro caso intentando minimizar el precio con la utilidad percibida. Hablo de racionalidad agregada porque sí que es cierto que a lo mejor este teléfono para algún coleccionista puede valer mucho, pero eso no va a ser lo que va a definir el precio. Entonces, esta es la dinámica de definición de precios cuando existe una competencia perfecta o casi perfecta. Ya sabemos que la competencia perfecta es una cuestión puramente teórica. Pasamos de diapositiva. Muy bien. ¿Por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual en la valoración de activos? Bien, básicamente porque lo que hacen los derechos de propiedad intelectual es que cogen intangibles y los transforman en activos. Entonces, en el momento que tenemos un activo que está definido, bien por el scope de las reivindicaciones de la patente, bien por la representación del signo, ya sabemos qué es lo que estamos cediendo. No estamos cediendo una invención en abstracto o no estamos cediendo la reputación de una empresa en abstracto, sino que estamos cediendo un activo concreto que viene delimitado por las reivindicaciones o por el signo tal y como ha sido depositado ante la Oficina de Propiedad Intelectual. Y una vez que tenemos este activo, pues este activo es de entrada apropiable y obviamente exclusivo, lo que nos permite enajenar los activos. ¿Qué es muy importante? Los derechos de propiedad intelectual son muy importantes, pero lo que realmente vale es el activo intangible subyacente. Es decir, si yo tengo una patente que está maravillosamente bien registrada, no existe ningún elemento en el informe del estado de la técnica que pueda decir que esta patente puede tener problemas de validez, pero la invención no vale nada comercialmente, la patente va a valer cero por mucha patente que tengamos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que lo importante a los efectos de hacer la valoración del activo es el activo intangible subyacente y no el derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, un mal derecho de propiedad intelectual, porque está mal registrado, porque ha habido, no sé, una autodivulgación por parte del solicitante, puede cancelar toda la valoración, por mucho que valga el activo intangible subyacente. Si tenemos efectivamente una patente sobre una
droga, sobre una sustancia química que es maravillosa, que puede ayudar a un montón de enfermos, pero hemos cometido una divulgación previa a la solicitud de patente, va a valer cero. Entonces, al final, a mí me gusta usar la metáfora del contenido y contenente de una botella y un líquido. O sea, cuando tú compras una botella en un supermercado, tú estás comprando el líquido. La leche, la Coca-Cola, la Inca-Cola, lo que quieras. Pero si la botella está rota, es decir, si el derecho de propiedad intelectual no sella bien y no permite definir bien este producto, la botella se va a vaciar y va a valer cero. Y a la inversa, si vendo una botella en la que solo hay aire, la botella va a valer el precio de la botella, unos pocos céntimos. Entonces, son las dos cosas, el activo subyacente y la calidad y la fortaleza del derecho de propiedad intelectual. Next slide. Siguiente slide. Bien, bueno, está un poco cortado arriba, pero bueno, estos son dos ejemplos para que veáis un poco cuáles son las dinámicas en las que nos estamos moviendo ahora mismo cuando estamos hablando de valoración de intangibles. Son dos casos diferentes. El primero es la adquisición de Google del portfolio de patentes de Motorola Mobility, de 17.000 patentes en bloque. Y el otro es el caso de Philips cuando ha vendido su negocio de electrodomésticos a una entidad de capital riesgo, a un grupo inversor. En el primer caso, Google. Google adquiere estas 17.000 patentes básicamente en un contexto en el que Google estaba teniendo aproximadamente el 50% del mercado de sistema operativo para móviles. Android, cuando Google compra estas patentes, tenía aproximadamente el 50% del mercado. Ahora las cifras son básicamente el 100%, excepto fuera digamos, del ecosistema Apple. El resto de teléfonos están teniendo sistemas operativos de Android. Bueno, ahora Huawei está también, pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando Google estaba creciendo en este sector, hubo un montón de empresas que estaban participando anteriormente en el sector de los teléfonos inteligentes que empezaron a amenazar a Google con demandarlo para asegurar su posición en ese mercado. Propio Apple, RIM, los creadores de BlackBerry, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, pues que Google intentó hacer una primera adquisición, que es esta que mencionan de Nortel, intentó hacer una adquisición para utilizar esas patentes con fines exclusivamente defensivos, simplemente para tener una patente o varias patentes que oponer en caso de que Apple o RIM los demandasen. El portfolio de Nortel se infló, las propias compañías pujaron y subieron mucho el precio y llegó un momento en el que llegó una non-practicing entity, una empresa que básicamente compró el portfolio de Nortel. Entonces, el precio de este portfolio para Google fueron de 12.500 millones de euros. No, miento, millones de dólares. Que es un precio bastante inflado para el valor que tendrían esas patentes si las analizásemos una por una. Pero es que para Google era probablemente, si no la última, la penúltima oportunidad para proteger su dominancia en el mercado de sistemas operativos para smartphones. Entonces, lo que tenemos aquí es un ejemplo de que, aunque patente a patente la valoración no fuera tan elevada, para Google estratégicamente era clave adquirir un portfolio suficientemente extenso que le pudiera permitir defenderse en estos casos. Si vemos el resultado desde el punto de vista de negocio, Google compró barato. Cuando se evaluó la operación en el momento, se veía que Google había comprado muy caro, porque es que había empresas pujando simplemente para aumentarle el precio a Google de esa puja. Eso por un lado. Bien, con lo cual
una de las cosas que nos enseña esto es que lo de la racionalidad de los agentes es mucho más complicada y además en este caso prácticamente Motorola Mobility no era el único oferente, pero casi el único oferente que podía ofrecer al mercado un portfolio en estas características. Con lo cual, obviamente, eso afecta negativamente a cómo se calcula. En el caso de Philips es un poco distinto. Philips toma una decisión estratégica y decide que se va a dedicar exclusivamente o casi en exclusiva a determinados sectores como sectores de salud, telecomunicaciones y demás. Y entonces lo que quiere es vender su negocio de electrodomésticos. El precio de la línea de electrodomésticos, de la línea de electrodomésticos, incluyendo fábricas, trabajadores, existencias, etcétera, 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 era 3.700 millones de euros. Si vamos un poquito más abajo, lo que vemos es que lo que hizo Philips es vendió todo el bloque de electrodomésticos, pero mantuvo las marcas. Y sobre las marcas hizo un acuerdo de licencia por 15 años en los que básicamente hizo una estimación del retorno que le iba a suponer eso al comprador y fueron 700 millones de euros solo por 15 años. Una licencia exclusiva, pero esto da una medida muy importante de cuánto vale o cuánto valía en ese momento el negocio, o sea, los activos intangibles de la rama de electrodomésticos de Philips. Y además os digo una cosa, yo estoy 100% seguro de que Hill House Capital, la compañía que adquirió, no estaba buscando una empresa que costase 3.700 millones de euros. No iba a coger cualquier empresa. Cogió una empresa que tenía una trayectoria en producción y una trayectoria en intangibles, una marca muy potente, porque Hill House Capital, en caso contrario, no iba a ir a buscar una empresa taiwanesa sin reputación de marca para comprar su departamento electrodoméstico. Lo que era interesante realmente en este negocio para Hill House Capital era que era una empresa que estaba muy bien asentada en el negocio. Pasamos a la siguiente. Bien, estos dos ejemplos lo que nos ponen de manifiesto es que todo lo que os he contado de cómo se definen los precios en los mercados de competencia perfecta y demás, vale relativamente menos en los casos de los mercados de intangibles. ¿Por qué? Bien, pues como ya he explicado, porque suelen tener pocos o un único oferente. Si yo quiero adquirir una patente sobre una sustancia concreta, en teoría va a haber una patente en todo el mundo. O sea, yo puedo comprar esa o no comprar ninguna. En muchos casos pueden tener pocos o un único demandante. Pocas empresas tienen, por ejemplo, la potencia que puede tener Google a la hora de adquirir un portfolio de las características del de Motorola Mobility. Había 5, 6, 7 empresas a lo sumo en el mundo. Y por eso, como había muy pocos demandantes, los otros demandantes podían con sus pujas inflar el precio. Además, coexiste información fragmentada o nula y asimetrías de información. Nosotros sabemos que Philips valoró su licencia exclusiva durante 15 años en 700 millones de euros. No sabemos cómo lo valoró. Sabemos que lo valoraron y que las dos empresas se pusieron de acuerdo en que eso valía 700 millones de euros. Pero claro, eso es una falta de transparencia, porque no podemos comparar portfolio con portfolio. No sabemos cuáles son los criterios, no sabemos cómo van a evolucionar. Luego, el tema de la racionalidad, como ya comentaba con el tema de Google, es más complejo, porque no estamos hablando de estoy comprando la mejor fábrica, la que tiene más metros, la que tiene el precio por metro cuadrado más barato, la que tiene permisos para depositar residuos de tal o cual. No. En ese momento, para Google, la decisión de comprar el portfolio de Motorola era una cuestión de supervivencia. Entonces, claro, racional, bueno, pues cuando tomó la decisión no lo parecía, ahora mismo sí.
Entonces es todavía más complejo. Y por último, los activos intangibles pueden desaparecer, pueden caducarse, pueden cancelarse, pueden tener algunas limitaciones que en un momento determinado hagan que su valor desaparezca. Entonces, en algunos de los casos, bueno, pues al final, en estas circunstancias, el proceso de valorización de activos, tanto para pequeñas empresas como para grandes, es muy exploratorio y altamente contextual. Al final es una cuestión, no es economía o microeconomía básica, esto es una cuestión de argumentar y razonar por qué creemos que un activo vale esto. Y por eso es muy importante que con estos niveles de incertidumbre lo esencial es resultar convincente. Yo siempre digo que no existe una valoración correcta, existe una valoración convincente. Mi valoración vale en tanto en cuanto la contraparte esté dispuesta a pagar el precio que yo le diga. Y para eso necesitamos tener unas ciertas herramientas metodológicas que vamos a ver en la segunda presentación para justificar que este es el valor que creemos que es el adecuado. Si ambas partes se ponen de acuerdo, bien, tenemos un precio. Al final, eso es un precio y eso es un valor. Siguiente. Y ya terminando, os voy a dar dos pinceladas de temas que yo estoy abordando desde un punto de vista más académico y teórico que práctico, porque estamos teniendo muchos problemas a la hora de valorar, por ejemplo, las tecnologías embrionarias. El problema de las tecnologías embrionarias, y estoy hablando de tecnologías en cualquier campo que se quieran patentar o que esté presentada la solicitud de patente, el problema con esas tecnologías es que necesitamos valorar cuál es el impacto real o potencial en el mercado. Y eso es un ejercicio tremendamente hipotético. ¿De acuerdo? Porque no sabemos, sobre todo si estamos hablando de una tecnología que ni siquiera se ha patentado, no sabemos cómo la patente, tal y como va a estar configurada, cuáles van a ser sus efectos en el mercado a donde vamos. Y eso es verdaderamente exploratorio. Y también es muy importante el tema de la gestión de tecnología, porque una cosa es estar valorando una tecnología en abstracto, teniendo en cuenta que la puede implementar la empresa que ahora mismo es titular de esa patente o una tercera empresa que quiere explotarla. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero que alguien me valore a mí, yo una pequeña empresa, quiero que alguien me valore a mí una tecnología que está en una fase muy embrionaria, es que si además yo tengo una empresa, una pequeña y mediana empresa, sobre la que existen dudas razonables sobre su capacidad para llegar a mercado, claro, por mucho que valore el activo, la patente, en una cantidad determinada, ¿de acuerdo? Está afectado negativamente porque yo como valorador, lo que considero es que a lo mejor la empresa no tiene capacidad para hacer llegar esa tecnología. Mientras que si la traigo en abstracto y lo que estoy intentando analizar es, vale, si tuviéramos una empresa en condiciones ideales o cuasi ideales que pudiera utilizar esta tecnología, ¿cuánto vale? Pues podríamos llegar a una valoración mucho más exacta. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y en las startups, es que muchas veces la falta de capacidad o la falta de capital humano hace que una patente que potencialmente pueda valer mucho se termine yendo por el desagüe por falta de capacidad de la propia empresa. Y eso es una tragedia para las pequeñas y medianas empresas, que además son las que necesitan la liquidez que les podría dar un ejercicio de valorización bien hecho. Y luego, además, existen otros usos actuales de difícil valoración y la tendencia va a un aumento. Os pongo algunos ejemplos. Las licencias cruzadas de patentes, por ejemplo, en el marco de pools defensivos de patentes. Si yo estoy licenciando todas mis patentes a un pool para obtener una licencia a cambio de otra serie de patentes para impedir que me demanden
Y para poderme defender en caso de lo que hagan, ¿cuánto vale? Pues desde luego lo que genera eso para mi empresa es cero, porque no estoy poniendo en producción ninguna de las patentes que me han licenciado. Pero claro, desde el punto de vista estratégico, a veces el hecho de participar en un pool de licencias cruzadas defensivo es vital. Con lo cual, pero es muy difícil ponerle números. Exactamente igual los temas de las renuncias de patentes o los patent waivers. A mí me gusta mucho el ejemplo de Tesla. En 2014 Tesla dice que todas sus patentes están compartidas en términos abiertos y que cualquiera puede utilizarlas. ¿Cuánto valen las patentes de Tesla? Bueno, pues sí que es cierto que el ofrecimiento tiene una letra pequeña y que en determinados casos puede hacer un enforcement, puede hacer enforcement, pero lo cierto es que Tesla no está obteniendo retornos de esas patentes, retornos económicos, cuantificables, lo que podemos utilizar para la valoración. ¿Qué está obteniendo Tesla? Pues está creando un ecosistema a su alrededor de empresas que están utilizando sus patentes y que están siendo sus proveedores de tecnología. Está aumentando la masa crítica. Está haciendo que determinadas empresas que a lo mejor no se podían ni plantear competir en el coche eléctrico, en el coche autónomo, entren gracias a esas patentes. Y todo eso lo que está haciendo es que exista un grupo de empresas, un lobby de empresas que están metidas en estos temas, que están haciendo lobby a los gobiernos y a las instituciones para que incorporen nuevas infraestructuras necesarias para el coche autónomo, para el coche eléctrico, cargadores, sistemas de comunicación de vehicle to signal y demás. ¿Tiene valor eso económico para Tesla? Muchísimo, casi la supervivencia. Si fuera la única empresa que lo hiciera, que hiciera el coche eléctrico o coche autónomo, pues a lo mejor esto tendría mucha menos tracción. Pero Tesla utiliza esto para crearse un mercado. ¿Cuantificarlo? Pues es un ejercicio muy complejo. Y ya por último, todo lo que tiene que ver con licencias abiertas, licencias open source. ¿Cuánto de retorno tiene esto? Bueno, pues es cierto que las licencias open source lo que están haciendo es que crean mercados, aumentan las bases de usuarios, permiten que determinadas tecnologías se conviertan en algo completamente abierto y que haya más gente en esos mercados, con lo cual más clientes. ¿Valor económico para las compañías que lo hacen? Mucho. O sea, IBM, Intel no se están metiendo en estos negocios de open source por amor al arte, ¿no? Tiene un valor económico. Ahora, ponerle una cifra es muy complicada. Y con esto voy a terminar ya mi intervención. Vale, muchísimas gracias, Vicente. Un fuerte aplauso para Vicente. Vicente, te invito a quedarte con nosotros, ¿vale? Para el siguiente panel, ya que haremos las preguntas después del siguiente panel.